Esta jornada es especial, más especial es por la presencia que tenemos hoy como invitado. Gastón Tealdi. Lo vamos a presentar por distintas facetas, porque es multifacético. Hace todo, está asesorando a la Uruguaya de fútbol, obviamente trabajando en la Sociedad Anónima Deportiva Rampla Junior y obviamente también como fiel representante de Peñarol. ¿Cómo andás, Gastón? Muy bien, Edward, Soledad, Mauricio, la verdad un placer como siempre estar con ustedes. El gusto es para nosotros. A ver, nosotros decimos que va a ser una batalla deportiva otra vez y que va a tener mucho de parentesco con lo que ocurrió en el campeón del siglo. Y me parece que acentuado por el clima. ¿Qué decís? Yo creo que sí, es un partido de Copa que son como los clásicos, ¿no? Uno no puede esperar o no puede pensar que va a haber buen fútbol y más allá de las estrategias que puedan plantear los técnicos, indudablemente el clima influye. Creo que son dos técnicos de mucha experiencia. Yo en lo personal confío mucho en Aguirre, que es un técnico especialista en este tipo de situaciones. Tenemos la baja de Leo Fernández, que creo que es una baja importante, sobre todo pensando en cómo se va a dar el partido, ¿no? Que va a ser un partido donde Racing está obligado a proponer, está obligado a salir a atacar y donde la principal arma que puede tener Peñarol es justamente es el contragolpe, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos una baja importante, pero de todas maneras creo que Peñarol tiene con qué salir a defender ese partido y coincido también de que cuanto menos se juegue, mejor va a ser para Peñarol. Eso Fíjate, vos hay como dos imágenes, ¿no? La primera, el sorteo, y decía en el cruce me toca Racing, en ese momento Racing allá arriba. Después de que ven lo que termina sucediendo con la academia, o sea, pierde un valor importantísimo, se lo lleva a River, hay lío. Bueno, al técnico le empiezan a contar cosas, le cuestiones. Hoy esa película es diferente, o sea, en el momento del sorteo capaz que nos tocó Racing. Hoy es diferente por lo que viste. Y la verdad que una vez que vos pasás la serie, todos los equipos son difíciles. Es cierto que vos especulás un poco con el momento, Racing ha tenido una gran cantidad de problemas y problemas internos, cuestionamientos bueno, que te alientan la esperanza, pero yo creo que nunca es bueno subestimar a los rivales, más allá de que estén en un mal momento. Los partidos son partidos y bueno, creo que hay que estar bien concentrados porque es un partido bien importante y bueno, y confiar en Peñarol y en todo lo que puede dar. ¿Qué tiene Peñarol hoy, Gastón? ¿Qué le ves al equipo? Porque evidentemente que si hacemos una comparativa respecto a lo que fue la temporada pasada, hay algunas diferencias, porque obviamente el 2024 fue perfecto prácticamente para Peñarol. Entonces, en cuanto a los jugadores que además se han sumado ahora, el caso de Cortés en el arco, ¿qué le ves a este equipo y por qué consideras que puede quedarse con la llave? Yo lo que veo es el carácter. Me parece que es la característica más importante que le veo a Peñarol y me parece que eso es fundamental para la Copa Libertadores porque el carácter llevado y de la mano con la técnica y de la mano con lo que le quiere dar justamente Diego Aguirre hace que eso sea por lo menos la conjugación ideal de lo que necesita un equipo en una Copa Libertadores, que es permanentemente presión, intensidad. La Copa vos ves un partido de Copa Libertadores y un partido del Campeonato Uruguayo y es totalmente distinto. La intensidad con la que se juega es otra totalmente distinta y Peñarol tiene esa ventaja de que el técnico concientiza a los jugadores para que puedan en la Copa Libertadores jugar a la intensidad que se requiere para jugar la Copa Libertadores y por eso para mí es bien fundamental eso. Mauri, ¿qué te parece? ¿Que es psicológico? ¿Que es simplemente un juego para hacerlo pensar a Racing que Leo Fernández puede llegar a entrar? El haberlo llevado, el hacerlo participar en jugada de pelota quieta, en el entrenamiento. Yo creo que no hay ninguna posibilidad de que Leo Fernández juegue de titular ni que hablar. Si va al banco creo que tiene que ver con un tema, no sé si psicológico, pero sí estratégico, de que Racing sepa de que Peñarol tiene en el banco de suplentes un futbolista como Leo Fernández. Ahora bien, desde el punto de vista clínico es inviable que pueda participar de este partido, más con las condiciones en las que se va a presentar y en el entendido de que hoy la salud de Leo Fernández depende de un hilo. Estamos hablando en cuanto a su rodilla, ¿no? Sería demasiado riesgo para Peñarol y para el jugador que pueda tomar minutos en la noche de hoy. No, además hay otro tema y es que Aguirre lo dijo antes, en el aeropuerto antes de viajar a Argentina y no estamos manejando la infiltración. Acá obviamente que es una instancia muy importante para Peñarol, pero por encima de eso está la salud del jugador. Entonces es un equipo multidisciplinario que toma esta decisión, porque hay un equipo médico que le va a decir a Leo no, Leo sí, el riesgo es tal. Bueno, pero hay un semestre en juego, también más allá de lo que pase hoy a la noche, y eso, la salud, Gastón, del deportista, que tendría que ser prioridad en este tipo de casos. Para mí no me cabe ninguna duda, y sobre todo teniendo en cuenta los factores climáticos, cómo va a estar la cancha. Claro.
Eso es realmente complicado y realmente para mí es muy riesgoso. Yo veo muy difícil que pueda jugar. Capaz que lo que decías vos, capaz que el factor psicológico y bueno, y también cómo se siente el jugador en su momento, porque si vos ves que de repente la cosa está bastante complicada y decidís arriesgarlo, pero coincido con Soledad, el tema de la salud tiene que estar por encima de cualquier cosa, ¿no? ¿Terán o Diego García, Sole? Bueno, lo que está trascendiendo a esta hora es que jugaría Terán. El tema es cómo sacás a Terán después del partido del otro día. ¿No? Me imagino, pienso en Aguirre, más allá de lo estratégico, más allá de lo que le puede dar Terán y lo que le puede dar Diego García. ¿Cómo lo sacás? ¿Cómo le decís, no, vos vas al banco? Depende de qué, del contexto. Del de contexto. La cancha me parece mucho más favorable para Diego García. El campo juega como Sí. va a estar. No, la lectura, el tipo de También, Pero- la Sí. banda. La banda, ¿quién la cubre mejor? ¿Diego García Bueno, o Terán? es que para mí ¿Cómo entorpeces el camino? es demasiada la franquicia que se le da al camino de Martirena. Es el mejor jugador de Racing. ¿Quién lo marca? ¿Maxi Olivera solo? No. Y recordemos que Racing juega con dos carrileros. O con un 9, pueden jugar dos hoy, Dos. porque está la posibilidad de que juegue Adrián Balboa, pero generalmente juega con dos punteros. Para mí es demasiado riesgo. Y más en el entendido que Peñarol tiene que jugar un partido de respuesta. Va ganando 1-0. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Ese es el tema, lo que vos decís es bien importante, porque una cosa también es el factor defensivo, pero después también el factor de contragolpe que te digo, que eso es bien importante y ahí no sé Terán cómo puede llegar a jugar, pero es cierto, está en un buen momento, ha venido jugando muy bien, ha sido determinante, es una decisión difícil. Así que Aguirre- si vos sos Aguirre técnico, sabe. pará, déjame, si vos sos técnico la decisión no la tomás, porque es difícil. No, está complicado, sí, está difícil. No, pero Aguirre sabe tomar este tipo Sí, de sí, decisiones, por eso, ¿no? por algo las toma y hay que dejar a Claro. los que saben, ¿no? Les preguntó, ¿este Peñarol no tiene algo especial que este tipo de partido el plantel lo sabe jugar? Estos partidos así, ya viene demostrando en la Copa anterior. O sea, la rudeza, la severidad del adversario, Peñarol la tiene, está acostumbrado a enfrentar ese muro, estos jugadores están preparados para ese tipo de partidos. Yo creo que es clave el técnico. Es muy importante el trabajo que hace Diego Aguirre con los jugadores y creo que es lo que le da la impronta del carácter del equipo que hace que bueno, en este tipo de situaciones salga un plus que son fundamentales para enfrentar estas circunstancias. Así que por eso me parece que es bien importante y creo que Peñarol va a salir a jugarlo de la mejor manera. Pará, a jugarlo, dijiste. A jugarlo pensando en defender, como dijo él, que está la clasificación la están teniendo, o sea, protegiéndose, o a jugarlo presionando más arriba. ¿Cómo? ¿A jugarlo como? Y yo creo que, mira, defenderse únicamente nunca es la mejor No es la alternativa. mejor. Y no vas a estar Entonces- 90 minutos con un bloque bajo, con Entonces- 5 jugadores defendiendo, Yo puede creo ser que- contraproducente en algún punto. Y yo creo que los antecedentes te dicen, los equipos que se van solamente a defender terminan pasándola mal y terminan perdiendo. Entonces, lo mejor es presionar, hacer presión alta para vos, incluso también tener posibilidad de poder contragolpear y que te lleguen menos, que eso es fundamental. Y tener la pelota. De hecho, este 11 le da esa posibilidad de generar amplitud. Porque entiendo que la idea va a ser que Trindade se meta entre los zagueros o que sea el volante El más tapón, retrasado. claro. 4 por delante, Cabrera, Remedi, Sosa, y ahí puede ir Terán y Maxi solo arriba. También tiene la posibilidad de presionar y de defenderse, pero unos metros más arriba. Pero claro, eso también después lo va a marcar la dinámica del partido. Y algo interesante que decía Gastón con respecto al entrenador. Gustavo Costas es para Racing lo que Diego Aguirre para Peñarol. Sí. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces nos quedamos solo con el aura y con la energía de Aguirre, que la tiene, pero enfrente tiene un rival que tiene muchas similitudes en ese aspecto. Yo tengo la duda de la posición de Cabrera. ¿Por qué? Porque si va a jugar con una línea de 5, ¿cómo te imaginas a Cabrera? ¿Tirado de la banda o más Yo no lo acompañado? veo Peñarol tirando la línea 5. ¿No? No lo veo. La entrenó. ¿No lo ves? No, para algo pone. Sí, que La entrenó preparó, con Milán. preparó. Sí. Pero para Pero el no momento Milán. del partido. 2 días seguidos entrenó Sí, con Milán. pero- Lo habrá entrenado capaz para un En momento principio puntual de va con línea partido. 4, con Gularte marcando el lateral derecho. En principio. Capaz que la sorpresa está en lo que preparó justo y lo aplica. Pero en Aparte- principio va a Gularte. Yo creo que el problema igual no es ese lugar de la cancha, el sector derecho, porque Cabrera yo creo que está capacitado Va y para viene, ir, va y viene. para Para hacer el recorrer los recorrido. 105 metros. Sí, sí. Maxi Olivera no. No le da el físico. Y no le da. No le da. No le da. Te puede ocupar el espacio, seguramente te dé una mano, tiene un corazón enorme, pero no tiene características de un jugador que pueda hacer todo ese recorrido. ¿Cómo era, Gastón, viajar, no? Porque una cosa es estar de este lado
Yo te estoy tratando de hacer memoria, pero has viajado con Aguirre como entrenador. No, ¿Te tocó? Con Aguirre No. como entrenador no me tocó, no me tocó. Pero bueno, viajar siempre es una experiencia increíble. Yo contaba que, claro, yo veía de chiquito que mi padre también viajaba mucho, fue delegado de Peñarol ante la AUF. Y bueno, ese siempre era mi sueño, y estar con la delegación y estar con Peñarol y poder trabajar en la AUF. Y bueno, cuando pude lograr el objetivo, también uno tiene ese sueño de, bueno, ¿cómo será viajar con los jugadores, viajar con el plantel? Bueno, yo les contaba esa anécdota de que en un momento determinado me llama Juan Pedro Damiani y me llama Fernández Metol para decirme, era el primer partido de la Libertadores del año 2017, para decirme que querían que fuera yo en la delegación al primer partido, que era con Wisterman en Cochabamba. Claro. Te sacaste el premio, Gastón. Vas a Cochabamba, te Y yo dijeron. estaba feliz, para mí era algo maravilloso. Esa llamada la recuerdo hasta el día de hoy, hasta dónde estaba. Y claro, también no había mucha gente, muchos candidatos para ir a Cochabamba. Pero está bueno. Bueno, pude hacerlo con Peñarol, pude hacerlo con la selección nacional. Y es más, siempre soy de esos que me gusta tener tareas, encargarme o de la parte económica o de los trámites. Pero te sentís hasta parte del triunfo, ¿no? Porque una cosa es mirarla bien, como te dijo Sol, la pregunta de Sol es buenísima. Una cosa es Para mí tampoco descubrí. No, pero está buena. descubrí porque la pólvora. No, pero está buena porque llevas a un terreno donde pocas veces se le habla al dirigente. Claro. O sea, el Sí. dirigente le preguntaba, ¿pasó la cosa bien? ¿Hicieron la cosa mal? Nada más. Pero no le preguntás desde el punto de vista personal si te sentís como que sos parte de verdad de esa Claro. delegación que consigue un éxito. Y te sentís responsable también, porque en cierta medida, al estar a cargo de los trámites, al estar a cargo de todo lo que pueda pasar en la delegación, me acuerdo más, 10.000 problemas, jugadores que pudieran no estar habilitados, estar justamente en las reuniones previas de coordinación, estar atento a la indumentaria, estar atento a dónde van a estar ubicados justamente los hinchas, que eso es bien importante. Bueno, todas esas cosas son detalles que hace que uno se sienta partícipe justamente de todo eso, que va más allá que el campo de juego. Y en la reunión de camaradería esa que se hace siempre antes de los partidos, ¿se tiran las orejitas, se babosean un poco de directivo a directivo? No, por lo general siempre, a veces son de noche, a veces son al mediodía, siempre son reuniones buenas para afianzar lazos y para ir obteniendo información de qué es lo que pasa con los otros clubes, cómo se financia, cuáles son sus presupuestos. Son reuniones, la verdad, muy productivas. Roldán, el árbitro. Bueno, te ayudo, dije de entrada, no me gusta Roldán. mira, a mí nunca me gustó hablar de los árbitros, ahora estoy más liberado porque no tengo ningún cargo de responsabilidad, pero bueno, es un árbitro particular, a veces tiene una impronta personal que le da a los partidos, cuando el árbitro tiene características que lo hacen que él sea el protagonista, bueno, ya hay algo que no funciona del todo bien, pero bueno, ojalá que tenga un buen arbitraje y ojalá que no se hable del arbitraje después del partido, que eso es lo más importante. ¿Te gusta a vos, Solio Roldán, como árbitro para él? Tiene su personalidad. A ver, hay que ver cómo se da el partido y cómo logra manejar un encuentro de estas características, que a ver, es Roldán, o sea, es uno de los árbitros más importantes. Pero los 4 Peñarol, partidos que sos Peñarol un jugó de número. visitante y arbitró Roldán, Está bien. perdió Peñarol. Y bueno, está, pero a ver, ¿Pero qué? Pará, Curioso. pero, Igual no. es- Pero entonces, Mirá, en Entonces- 2011 perdió con Liga de Quito, en 2018 con Libertad, en 2022 Claro. con Cerro Porteño y en 2024 con Rosario Central. no voy a cuestionar Arbitra a Roldán Roldán. y de visitante a Peñarol y lo liquida. No O sea, lo voy a gana el cuestionar por el eso. locatario. Yo igual, de todas maneras, mira, yo estaba como vicepresidente de la OFI después en todos los problemas con los arbitrajes, Sí. te mostraban estadísticas del porcentaje que tenías perdido y ganado con cada uno de los árbitros, y eso es relativo, pues eso también es cómo juega el equipo, si se equivoca o no. Me parece más importante cuáles son los errores que comete o no en los partidos el árbitro, y no tanto si ganó o perdió determinada cantidad de veces. Esa es mi visión, Lo Sí, Carlos. acabas de totalmente. defender a Roldán. No, aparte No, trato de ser objetivo. no le vamos a pegar a Roldán, pero le vamos a pegar a Pero- Basorelli. Porque Ah, la estadística claro. es sesgada, porque la estadística general de partidos arbitrados por Roldán dan un número muy alto de victoria de los locales. Entonces eso quiere decir Claro. que el número de derrotas de los visitantes es tan grande como el de Peñarol en el resto de los equipos. Mirá el Zócalo. Sí, pero- Peñarol con el colombiano ganó las 3 veces que lo tuvo local. Peñarol Y se perdió tiene las que 4. preocupar O sea, por sos hacer árbitro las cosas localista. bien. ¿Y el local quién es No, hoy? Peñarol, Y bueno. Peñarol se tiene que preocupar por hacer las cosas bien. Peñarol tiene que ser inteligente, tiene que, obviamente,
pegar cuando tenga que pegar en momentos justos del partido, defender, no me refiero a pegar de dar ¿Pegar? patadas, ¿Cómo es eso de me pegar? refiero, no fue en sentido gráfico, no fue en sentido gráfico, digo, ser inteligente a la hora de defender y atacar, y de dónde se juega el partido. A ver, tiene garra, tiene personalidad, tiene carisma, tiene todos esos aspectos que mencionaba Gastón que son muy importantes, ser inteligente, estar calmo, porque estás definiendo algo muy importante, entonces tener templanza en ese tipo de momentos. Peñarol tiene que estar centrado en eso, ¿no? Si Roldán ganó... Vos sabés lo que ya sabés lo que quiero decir. Igual te digo que lo de pegar, si pegan, ¿Vos decís que van a salir Carmelita igual? descalza y abrazaditos, no. No, bueno, las cosas sí. como son. A jugar el partido va a ser un partido de Copa Libertadores a la antigua, o sea que va a ser duro. Ahora, si los otros muchachos vienen como vinieron acá, lo de Racing, al campeón del siglo, a repartir patadas de entrada que sacaron a Leo Fernández, pues vinieron así con... Mirá, le pega a este, le pega a este y le pega a este, y lo sacamos. Si hacen eso, es respuesta. A ver, no está en condiciones Racing de aplicar esa misma metodología porque está en desventaja. Eso es una cosa. Y otra, a veces nos cuesta, pero es real. Nosotros hicimos gala de esto durante 100 años de fútbol. O sea, no nos podemos sorprender porque Racing venga obvio. Pero sistemáticamente digo, mano a mano, a ir a buscar gol. al mejor jugador. Sí. Porque justo decir también, y Nobleza obliga, que no es que le puso una plancha en la rodilla del jugador de Racing. Fue un choque hasta te diría que normal de fútbol, rodilla con rodilla, que hay un montón todos los fines de semana. Si lo que hizo Racing bien fue tratar de cortar todos los circuitos con los elementos que tenía. Algo de lo que nos vanagloriamos durante muchísimos años. Pero yo no digo que esté mal. Digo que vos no te puedes quedar de brazos cruzados. O sea, no que vamos a jugar. Si querés jugar un partido luchado y de guerra, bueno, claro. vamos. Igual hay una línea muy fina, el no pasarse de la raya. Sí, porque la tarjeta. No ser inteligente, como decía Sole, y leer los momentos. Romperle la rodilla a alguien, Sí. o un tobillo. No, es que está claro que al que le sirve justamente un partido trabado, luchado, es a Peñarol. A Racing no le va a servir eso. Y es más, hoy el fútbol ha cambiado. Hoy ese tipo de fútbol no te genera resultados y yo creo que Racing va a tener que proponer, porque si no, Eso va es a ser verdad. muy difícil. Eso es Va a verdad. ser Vos sabés muy que difícil. acabas de ser nombrado entrenador de Peñarol del partido de esta noche. Gana Racing 1-0 y hay que definir por penales. Dame los 5 que patean penales de Peñarol. No vale poner a Leo porque no juega. No vale poner a Leo. Dámelos. Leo está en el banco. Pero No, está en el no, banco. no, lo meto para Dame tirar los penales. 5. a las Dame los 7. 5. Los 5 que patean penales por Peñarol. Ah, me mataste. Terán, seguro. Sí, claro, el Terán, uno, el uno. Está cantado. Yo creo que Olivera. es otro- Maxi Olivera, otro, muy bien. Otro que- Estás eligiendo bien, vamos bien. Bueno, Yo no sé, vos sabés que creo que he visto en algún lado que Cortés tira muy bien los penales. ¿Ah, sí? Ah, mirá. O sea, elegirías a He Cortés. visto que Sí. me parece que puede ser una buena opción para Sí. patear penales porque tira bien. Yo metería a Leo Fernández, pero bueno, ponele que no. A ver quién puede ser. Maxi otro. Guareso, el 9 que esté jugando en ese momento el Arezzo partido. puede ser. Arezo va a entrar Arezzo sí, seguro. Arezzo sí, Arezo tenés Arezzo va a otro. entrar que seguro. Te ayudó Sole, va bien. Y- Te queda uno. Pero contale a Leo. Lo pone, si faltando me 3 contás minutos a lo Leo, ya pone. están los Ya está, si, Por eso. si entra Leo Fernández a los penales, pues si que entra faltando 5 No, bueno. minutos, entra Leo Fernández. No, y- ¿Va a patear un puede ser. penal? Y si puede va ser. perdiendo Peñarol 1 a ¿Y 0, por qué Nacho ¿por Sosa qué no? no? Por No, porque- Bueno, también. Sí. Nacho Sosa. Nacho Maxi Sosa, Silvera. Maxi Silvera. Bueno, pero Claro. si entra eso. Bueno, pero capaz que si entra Leo sale Terán. Sí, Sí. Si no está Leo, capaz que Maxi Silvera, sí. Maxi Silvera es bueno para los penales. ¿Eligen los mismos? ¿O cambias Sí. algún jugador? Le doy una chance a Trindade. Trindade patea seguro en mi equipo. ¿Sí? Sí. ¿Y Remedi que clavó un golazo una vez? Bueno, no me genera nada. No te Hizo genera, ¿no? un gol. Ah, pero fue tremendo gol, Vos ¿eh? sabés que yo Ah, pensé un en gol. Remedi, pero por las dudas, viste que bueno, no sé. Pero Ojalá que no se llegue a esa instancia, Gastón. Claro, o sea, hicimos juego. Por el bien de Peñarol. Hicimos juego, en los juegos participó Gastón sin problema. Esperemos que no. Hacemos una pequeña pausa y seguimos en la quinta tribuna. Ya volvemos. A ver, segundo bloque de la quinta tribuna. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar con Gastón Tealdi de algo que está trabajando y que la verdad que demuestra su capacidad, pero también el coraje que tiene de ir para adelante. Integrante de la Comisión Jurídica de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Qué sentís después de haber hecho la batalla dentro del Ejecutivo que falte tan poco
para que los derechos de televisión del fútbol local se liciten? Y yo una alegría bárbara, la verdad. Es algo por lo que venimos trabajando, bien lo dijiste tú, durante muchísimo tiempo. Venía del ejecutivo anterior, de Valdés, que de a poco se le fueron sacando activos que tenía, que antiguamente los explotaba casi en exclusividad la empresa que tiene hoy los derechos de televisión, y de a poco se le fueron quitando, y eso también fue generando de que obviamente los recursos económicos que ingresaran a la AUF sean cada vez más grandes. Y bueno, y hoy estamos en un punto donde el último activo que queda justamente son los derechos de televisión del fútbol local, donde fue una batalla dura. Nosotros en el Ejecutivo realmente lo tuvimos que pelear mucho, y lo sentimos hasta en lo que me es personal, con embates muy duros, que lo sabíamos. Hasta juicios. Desde banderas en la Sí, tribuna de tribuna, Peñarol, sí. Juicios que nosotros sabíamos que en algún momento iban a llegar, pero llegaron tarde. Hubieron acciones de amparo, hubieron denuncias en el Ministerio de Educación y Cultura, todas se perdieron, no tuvieron ningún tipo de efecto. Denuncias penales, que eso fue más reciente, nosotros las esperábamos antes, pero bueno, vinieron igual, que todas esas se están sustanciando, y es la justicia en definitiva la que está investigando, pero denuncias absurdas, burdas, porque que a vos te diga que desaparece dinero de un balance porque está en el balance de la Conmebol y no está en el balance de AUF, sin advertir de que exactamente esos recursos, hasta el último dólar, son los dineros que le ingresan a los clubes, que obviamente vienen de Conmebol a la AUF, y la AUF los deriva a los clubes. Los traspasa, nada Los más. traspasa automáticamente, porque no es dinero de la AUF, es dinero de los clubes. Te da la pauta de que el objetivo era hacer una denuncia penal para enchastrar. Y bueno, la justicia está investigando, está haciendo los informes contables. Y bueno, ahora seguimos nosotros todo el proceso. Creo que la AUF lo que hizo bien, y este Ejecutivo hizo bien, en seguir a rajatabla el proceso que establece el contrato. Porque acá vos tenés dos regulaciones jurídicas distintas. Por un lado tenés el contrato y por otro lado tenés un estatuto. Pero el estatuto ejerce sus efectos dentro de la propia AUF, pero no hacia terceros. Entonces, porque la gente se pregunta, ¿por qué no se hizo directamente la licitación? Porque si vos no respetás el contrato, después el tercero te puede decir, mirá, por más que el estatuto te diga que tenés que licitar, vos me incumpliste el contrato porque a mí el estatuto no me es aplicable. La famosa cláusula de negociación de buena fe. La negociación de buena fe, que hasta 180 días antes del vencimiento del contrato, y después sí, después te obliga el estatuto y el contrato a hacer una licitación. Entonces, creo que la AUF hizo bien, incluso llamó a la negociación de buena fe, obviamente fue infructuosa. Se hablan de cifras de 25 más 5 que se propuso, se mete ahí en el medio el merchandising, que no tiene nada que ver Nada que ver, no tiene nada que ver con los derechos, nada. Porque en lo único que está relacionado al merchandising es que después de que se firmó el contrato de derecho de televisión en el año 2016, como la asamblea de clubes de aquel momento le saca un porcentaje importante a Peñarol y Nacional, lo que hizo después de todo eso, ir por afuera, Peñarol y Nacional, le golpeó la puerta a Tenfield, y le dijo, bueno, necesitamos más recursos económicos. Y Tenfield le dijo, bueno, te doy más recursos, pero a cambio me das el merchandising. Por eso Peñarol y Nacional, hasta fines del 2026, fines del 2025, perdón, tienen el merchandising vendido a Tenfield. Esa es una pequeña batallita que se viene también entre los clubes. Claro. Porque obviamente el resto de los clubes quieren repartir de forma igualitaria, y Peñarol y Nacional, entendiendo lo que significan para el mercado, quieren el porcentaje que reciben ahora, pero lo reciben con ese plus del merchandising que no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, y siempre la idea fue, lo hablamos mucho en el Ejecutivo, es que cuando mantener el porcentaje que tiene Peñarol y Nacional, porque lógicamente son los dos clubes más representativos, y con la ventaja de que el merchandising quede afuera, para que cada uno lo pueda explotar como quiera, y obviamente obtener los recursos que entienda que correspondan. Y eso para mí es bien importante, y no es algo menor, porque lo que puede recaudar Peñarol y Nacional y otros equipos, incluso Rampla también, por merchandising, son cifras realmente significativas. Y bueno, esa es la lucha, esa es la batalla que se está dando ahora. Se está trabajando en dos comisiones, una comisión comercial,
otra comisión jurídica que, bueno, lamentablemente una comisión que es técnica, que es jurídica, más que jurídica es política. Entonces ahí tuvimos también algunos embates importantes. Hubo un representante, ustedes lo supieron, Sí. fue público, el abogado Rentado de, Sí, de Cerro Cerro Largo, que bueno, A la, interpuso ley, un- a la justicia ordinaria. a la justicia ordinaria una acción de amparo, que además que también... Demostración de que no se rinde, que quieren poner más piedras en el Claro, camino, ¿no? vos decías recién, pasamos un montón de cosas, vivimos un montón de situaciones Pero siguen. negativas. Ahora, capaz que no con el mismo tenor, pero siguen. O sea, la guerra ahora puede llegar a ser como una guerra fría, que se jueguen diferentes cartas o de otra manera, menos confrontativo. No, yo creo que va a ser... Acá lo que se va a tratar de hacer, lo que se está tratando de hacer, en mi concepto, y capaz que estoy equivocado, pero es lo que veo, es manchar el proceso. Manchar el proceso porque acá lo que se ha estado siguiendo es un proceso que está en el contrato, después obviamente seguir las pautas del estatuto, pero vos cuando manchás el proceso, porque acá no importa que vos hagas una acción de amparo, si tenés la razón, lo mismo que las denuncias penales, no importa si tenés razón o no tenés razón. Acá el tema es justamente manchar todo. ¿Por qué? Porque de alguna forma para una empresa internacional presentarse en un proyecto o en un Hace proceso... ruido. Claro, y ahí las empresas serias no les gusta este tipo de situaciones. Por suerte, obviamente no han tenido resultado en todos estos embates que han hecho. Y bueno, ojalá que podamos culminar con este proceso con un éxito desde el punto de vista económico que va a redundar en la mejora del fútbol uruguayo y en la mejora de los clubes. Por tu conocimiento, porque tuviste en el Ejecutivo Lauf, manejaste muchos temas, incluso defendiendo a Peñarol internacionalmente. Esto que hizo Cerro Largo, de recurrir a la justicia ordinaria, ¿no hay un estatuto de FIFA, un reglamento de FIFA que establece una sanción para el equipo que recurre? No, está prohibido en el estatuto de FIFA, en el estatuto de Conmebol y en el estatuto de AUF. Porque además que la FIFA te pide de que tanto en el estatuto de las confederaciones como de las federaciones miembros esté esa norma que es justamente la prohibición de recurrir a la justicia ordinaria y de someterse a los tribunales jurisdiccionales de la justicia deportiva. Eso es obligatorio. Y obviamente puede tener sanciones aquel que recurra justamente a la justicia ordinaria. Gastón, para que la gente entienda en qué proceso, en qué etapa de elaboración de las bases de esa licitación se está, háblame de fechas, de plazo, para cuándo espera que estén prontas y también de las empresas. Vos mencionabas recién, ¿ya tienen empresas que se han interesado por nuestro fútbol? Sí, yo recuerdo desde la época que estaba en el Ejecutivo, nosotros teníamos permanentemente llamados de empresas internacionales mostrando interés. En ese momento teníamos la dificultad de que justamente vos, para poder acercar tenías un empresas, contrato que... tenías un contrato que vencía recién en diciembre de 2025 y de alguna forma vos tenías que financiar a los clubes para que pudieran tener recursos hasta diciembre de 2025 y no tener que recurrir a la empresa que tiene los derechos de televisión, porque el objetivo y la fuerza que venían haciendo algunos clubes era precisamente hacer la renovación anticipada con el objetivo de poder tener más recursos, que en realidad son recursos que después se diluyen, pero claro, a cambio de que vos renueves el contrato por mucho menos dinero de que vos podrías recibir si esperás al vencimiento del contrato. Y para una empresa que viene a comprarte los derechos de televisión, una cosa es comprarte un derecho de televisión cuando el contrato vence dentro de 2 años, y otra cosa muy distinta es comprar los derechos cuando en 2-3 meses ya podés tomar justamente ese activo. Entonces, fue importante haber tenido todo ese proceso, de haber también mostrado en los números como se ha mostrado, porque además que hay números objetivos que te marcan qué es lo que vale. Sí, por Y ejemplo, después, el balance de Tenfield, lo que paga DirecTV. pero lo que pasa es que han hecho una ensalada enorme, incluso hasta en el canal oficial, algunos videos mostrando determinadas contradicciones, cuando no hay contradicciones, porque una cosa es lo que vale el producto, otra cosa es lo que se va a distribuir entre los clubes, otra cosa distinta son los costos que tiene justamente para hacer la producción, son variables totalmente distintas. Acá está bien claro de que se recauda, Tenfield recauda, o está en sus balances, por derechos de televisación entre 65 y 68 millones de dólares. Está claro que reparte entre 15 y 17 millones de dólares. Está claro que a nivel internacional
acá lo que se está repartiendo es menos del 30% y a nivel internacional lo que se debe de repartir es más del 60%, porque después te da perfectamente para el margen de rentabilidad lógico y para tener los costos de producción. Entonces está bien claro que lo que tiene que recibir el fútbol uruguayo está muy por encima del doble, te diría que hasta llegando al triple de lo que hoy se distribuye. Pero no me quedó claro. El Y tema después, de las... o sea, hoy hay empresas que están interesadas. hoy hay empresa, el pliego está prácticamente pronto. Eso, ahí está. La comisión comercial haciendo ajustes, está la comisión jurídica haciendo ajustes. Yo creo que la semana que viene lo tenemos Bien. que tener. Tuvimos un parate, el objetivo era justamente tenerlo ya pronto. Lo que pasa que esta medida del abogado de Ox generó que se dilatara un poquito el proceso, así que esperamos que la semana que viene esté pronto. Eso va a generar que la AUF haga el llamado público. Hay que darle un tiempo determinado, que me imagino que va a ser de aproximadamente 2 meses, para que las empresas elaboren las ofertas y las puedan presentar con las garantías correspondientes. Después se hará la apertura y la adjudicación. Bien. Te llevo al otro kiosco. No, Rampla, deportivamente... tengo más kioscos, ¿no? No, Tengo Frontera pero, Rivera, sí. tengo varios. Bueno, pero ese está bastante bien. Está bien. Ese no es noticia. Deportivamente complicado, Sí. institucionalmente con turbulencias que han pasado en este semestre. ¿En qué momento están hoy? ¿Cómo han podido zanjar las situaciones que se han presentado hace algunas semanas por el tema económico? Hace algunos días este comunicado que salió de la intimación a Foster. Y bueno, ¿y cómo está todo el tema en la institución en este proceso que arrancó en febrero, pero que bueno, que ya lleva sus meses y ha tenido sus complicaciones? Sí, la situación es compleja, es una realidad, lo hemos hablado con la directiva de Rampla, que es con quien trabajamos día a día, sobre todo con su presidente, con Gabriel Cuyumián, que la verdad es un tipo excepcional. De las cosas lindas de todos esos procesos, hoy lo hablábamos, uno a veces se embarca en determinados proyectos y uno siempre trata de rescatar las cosas positivas. Y entre las cosas positivas es conocer gente como Gabriel, como Humberto Grondona, que ahora nos está ayudando en la parte deportiva. Y este es un proyecto que nació el año pasado con un inversor que tenía en su objetivo poder gerenciar Estudiantes de La Plata, que fue con quien había empezado todo ese proceso. Él quería tener también una pata en Uruguay y en ese sentido se le habían presentado varias alternativas y eligió Rampla como alternativa. Lo cierto es que Rampla tiene un pasivo muy importante de $7 millones. Necesitaba pagar alrededor de $750, $800 mil para poder competir en febrero. Y bueno, y la verdad ahí comenzamos el proceso de negociación, primero con el inversor, después con el club. Llegamos a un contrato que se firmó el 9 de enero. Ese contrato establece que hay determinados procedimientos para que el inversor vaya pagando las deudas que tiene el club. Paralelamente el inversor contrató una gerencia deportiva que fue la que hizo las contrataciones a principio de año, que esto fue muy sobre la marcha, porque yo lo que hice yo era más que nada la gestión administrativa de formar la Sociedad Anónima Deportiva. Después me pidió que encabezara justamente la directiva de la Sociedad Anónima Deportiva, pero más que nada por la gestión. Venían recursos, cosa que era bien importante, teníamos un presupuesto elevado para ser un equipo de la segunda división y los resultados no fueron buenos, eso es una realidad. No fue bueno el armado del plantel. Hoy esas personas justamente que estaban en la gerencia deportiva ya no están más. Guillermo Tofoni, que es el CEO del grupo en Argentina, contrató a Humberto Grondona, que es quien está ayudando a reencaminar la parte deportiva, que es la que hoy nos preocupa de sobremanera. Y paralelamente, para colmo de males, en Argentina el inversor hizo una inversión de $32.5 millones y resulta que esa inversión era por algunos jugadores para adquirir el gerenciamiento de Estudiantes de La Plata. Lo cierto es que nunca se dio ese gerenciamiento y bueno, eso generó también de que esos fondos familiares de alguna forma se vean cortados, porque acá ellos no hacen la diferenciación de una cosa es Uruguay, otra cosa es Argentina, para ellos es Sudamérica.
Entonces, bueno, ahí tenemos una gestión que estamos haciendo, que es pedirle recursos, porque hoy es el responsable y es el propietario del 100% del capital accionario. Por eso también la intimación, porque una cosa era el tema del pago de las deudas para competir en esta última parte del año, que eso se hizo. Foster Gillett mandó los recursos, cosa que bueno, él está presente porque estamos en comunicación permanente, tiene algunas dificultades desde el punto de vista financiero con su familia, que la está resolviendo. Pero otra cosa es las estipulaciones contractuales, que es el abatimiento de los pasivos, que si bien en realidad está en plazo, ya debería estar en condiciones de poder empezar a abatirlos, cosa que hasta ahora no lo ha hecho, y por eso esa intimación del club. Perdón, Gastón, no tenemos mucho tiempo, pero lo que quiero preguntarte es si el modelo SAD es adaptable a todos los clubes. O sea, No. Más allá de la situación puntual de Rampla hoy, se discute mucho, SAD sí, SAD no. O sea, ¿todos los clubes pueden adaptarse a ese modelo? Y yo creo que el modelo, sí. Hay clubes como Peñarol y Nacional que vos ves que quizás no se justifica, pero en el resto de los clubes, es más, hay clubes que todavía no son SAD. Te estoy hablando de Wander, te estoy hablando de River Plate, te estoy hablando de Defensor, te estoy hablando de equipos que quisieran buscar la posibilidad. Lo que pasa es que tampoco es fácil, porque la inversión es muy grande, el retorno de esa inversión, porque el inversionista quiere invertir, obviamente, para sacar recursos, el retorno de esa inversión no es rápida, porque hoy aquí, si vos querés un retorno, el retorno no va a ser por venta de publicidad, el retorno no va a ser por venta de entradas, el retorno vos lo vas a tener por venta de jugadores. No tenés otro retorno. Entonces hay que armar un proyecto serio. Tenés que tener también, que es un problema que estamos teniendo nosotros, las garantías necesarias como para poder tener justamente el presupuesto cubierto y no que nos pase lo que nos está pasando a nosotros, que pedirle al inversor permanentemente que nos mande recursos. Pero hay sociedades anónimas deportivas que están funcionando muy bien, caso Albion, caso Boston River, Deportivo Maldonado. Realmente es un modelo que vino de alguna forma a salvar algunas instituciones, y de hecho hoy por hoy Foster Gillett lleva invertido en Rampla más de $2.200.000 en poco menos de 8 meses. Si no hubiera puesto $750.000 a principio del año, no podía competir. Vos fijate lo que me pasa en Boston River, en Frontera Rivera, que es mi otro equipo que está en la C. Frontera Rivera deja de competir en el año 2005 y con eso dejó deudas de técnicos, de funcionarios, de jugadores. ¿Quién le paga a esa gente? Que pudieron ahora, gracias a un inversor el año pasado que vino a invertir, para que pudiera competir, esas deudas, fíjate, casi 20 años después, pudieron cobrar esas deudas, ¿me entendés? Entonces, esos son elementos bien importantes que hay que tener en cuenta, ¿no? Gastón, gracias por estar con nosotros, no te detuvo ni la lluvia, dijiste que venías y viniste, así que muy agradecido, sí, muy agradecido. Gracias por asesorarnos en todos estos temas que son de enorme trascendencia, por informarnos. Y bueno, que gane Peñarol hoy. Esperemos que sí, la verdad que estamos muy contentos. Además que son instancias donde uno siempre el nerviosismo lo tiene a flor de piel, así que más que agradecido a ustedes por la invitación y a las órdenes siempre. No, gracias. Ya que te tenés unas horitas, tengo unos amigos en la Liga Universitaria que están necesitando un directivo, capaz que te recomiendo. Está complicado.